Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a todos los hermanos y siervos de Dios de acá de Buenos Aires, Argentina, que le habla el obispo, no, porque para mí es católico, eso está a los huesos. Que en realidad, que los tiempos de Constantino, hermanos, los 350, más o menos 58 después, sacaron el cuerpo de Cristo, los cinco ministerios, y formaron solamente el pastor y el obispo lo pusieron en Hechos capítulo 20. ¿Cómo Pablo va a escribir una palabra griega? La palabra que lo producen ancianos lo producen como en griego, pastor, obispo, apacentar. Y Pablo en Efesios 4:11 mandó a la iglesia los cinco ministerios. Cuando te sacan el cuerpo de Cristo, algo del cuerpo, algo te pasa. Bueno, ¿qué te habla el... ¿Cuántos ministerios tengo yo? A ver. No, me pasé. Ya ni sé cuántos tengo, pero sé que tengo varios. Tengo varios ministerios y eso es fuerte. Que te habla el hermano del siervo inútil, el pastor José Manuel Anguera. No, inútil, no, inútil, no. Siervo sí, inútil sí. Así. Los saludamos, los bendecimos. Compartamos esto que va a estar muy bueno. Queremos hablar sobre el tercer templo, que si lo van a hacer o no lo van a hacer. Desciende la Jerusalén celestial en el lugar tesalonicense. Mateo, el lugar, la abominación desoladora, en el lugar santo. No habla de templo. Va a estar importante, va a estar muy importante. Así que quiero dar la invitación a los hermanos que me dijeron, pastor, invítenos por favor, déjenme dar la invitación y nos compartimos. Vamos, que Dios nos va a bendecir en este día. Venimos recién del estudio bíblico, hicimos el pacto de Yahweh, que le llaman la Reforma Católica, le llama Santa Cena, Santa. Va a estar muy interesante. Vamos a ver estos temas que nos llenan de la paz de Dios en nuestras vidas. Ahí está el hermano de Colombia, de Estados Unidos también, de Australia, pastor. Saludos también ahí, lo bendecimos a su familia, el pastor de Australia. Marcelito de Australia también lo saludamos. México, la hermana Alba, el hermano Juan también. Los saludamos y los bendecimos de parte de Dios. Que Dios los bendiga en gran manera a los hermanos que están con nosotros. Que sean de una gran bendición. Dios nos va a bendecir. Y Dios es bondadoso. Así que, por favor, ya. Vamos a ver la mano del Señor este día. De Perú nos visitan también los hermanos de Chile, Ecuador, el pastor Jaime también, y les también los saludamos, los hermanos de Bastión Popular. Estuve mucho tiempo en Ecuador predicando en ese lugar, en Guayeque. Así que ahí vamos a ver la mano de Dios. Dios nos va a bendecir. Un poquito, baje un poquito. Allá adentro hay, escúchenme, ahí adentro está. Ahí se abre, se está atravesado. Ahí. Dale. Ya déjenme por favor que ya estamos conversando aquí con la familia, así. Ahora la invitación. Ahí está el hermano de Honduras también, de Guatemala, de Cuba, la hermana Ana también la bendecimos. Bendecimos a los hermanos de los ministerios carcelarios también. Este día, miércoles, estoy viajando, estoy llegando a Chile. Miércoles 16 estamos en Chile. Estamos compartiendo en varias iglesias, así que te pido la oración también por este viaje. Sé que Dios va a hacer algo, sé que Dios va a romper. Estaremos también en la iglesia Rama Frústera, donde el pastor Harry, pero donde el pastor de Algarrobo, donde el pastor Jeremías, estaremos predicando también el domingo 20. Vamos a estar donde el pastor Esteban Toro también el domingo
sábado 19, Ministerio Carcelario. Estaremos también en la Metodista Pentecostal de Recoleta, del pastor Carlos Gustavino, donde el apóstol Minro y el pastor Raúl Maldonado, allá en Cerro Navia. Un saludo al hermano Carlito, que vamos hospedando ahí en la casa del hermano Carlos, ahí en Medellín. Vamos a estar saludando a nuestro hermano también, hospedando en unos días ahí con nuestro hermano Víctor, nuestra hermana Francesca, también los bendecimos. Estaremos con el pastor Patricio también de San Bernardo y el pastor Luis Monge, en la iglesia el día domingo y el día jueves, la próxima semana. Estamos, déjenme dar la invitación. Compartan este video que está luego. Cuando uno muestra el sistema del sistema de la que le llaman Santa Cena y todo eso, que es el pacto, y cuando tú ves la historia completa y ves cómo esto fue, cómo viene desde el principio de los tiempos de Dios fue cuando sacó a Israel de Egipto, lo sacó con mano poderosa, y desde allá Dios hizo cosas maravillosas. Por eso es bueno preguntar todo esto, estudiar sobre el Pesaj y la Pascua Gregoriana que le llaman ahí. Estuvo muy interesante. Nosotros compartimos el pacto de Dios. Así que los draculines, los Dráculas, los vampiros andan tomando sangre por ahí. Ya vamos al video. ¿Ya? Ahí está. Vamos, ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. No se escucha nada. ¿Me escuchan ahora, hermana María? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Por favor. No se escucha. ¿Ahora se escucha? ¿Me puede decirme, por favor, si se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora sí, ya, ahora sí. Ya, gracias. Amado Eterno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por bendecirnos en este día. Permítenos, Dios del cielo, para que podamos estudiar tu palabra y ver el sistema, que es tan importante saber las cosas, Dios mío, de Israel, que tú eres el que trabaja con tu pueblo y con nosotros, Dios, que somos un pueblo. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni el Dios de los gentiles. Tenemos al Yahweh de los ejércitos, al Dios de Israel, que nosotros somos israelitas espirituales conforme a tu palabra. En el nombre de Yeshua Hamashia bendecimos a los hermanos. Amén. Amén. Chao, hijo. Dios te bendiga mucho. Pórtese bien. No se drogue. Tenga cuidado. Esto es fuerte, ¿eh? Está Rodrigo Alexi. Hola, pastor, saludos de Los Ángeles. Rodrigo, tanto tiempo, el otro día te vi ahí. Dije yo, ¿qué será de Rodrigo? Ahí está. Te bendecimos, Alfredo, sí, mi pastor, ahora sí. Lo que pasa es que tenía la parte del audio, lo tenía cortado. Por eso no se escuchaba. Saludé a todos los hermanos, pero no me escucharon casi ni uno. A ver. Sí, se escucha, mi pastor. Muchas gracias, apóstol, profeta, evangelista. No se olvide, tengo 14 ministerios. Voy para el número 15, así que... Pregunta para que usted pueda también trabajar en esta noche. Ahí está el hermano Robinson, estaremos con ellos, de la Metodista Pentecostal de Recoleta. Ahí está el hermano Sala. Estaremos el próximo jueves. Pregunta a todos los hermanos que están con nosotros ahí también. ¿Quién más está? Está hermana Marisa Vergara. ¿Me escucha ahora, hermana Marisa? Francesca está con nosotros también. Alfredo Morales. Está también el hermano Martín Osorio, te saludamos. Hermana Marisa, ¿me escucha ahora? Hermana Marisa. Pregunta. Todos están pensando que no, que ahora viene la guerra, ya viene la tercera guerra mundial, y esta guerra mundial viene ahora, será la tercera guerra mundial. Por favor, quiero compartirle algo. ¿Cuántas guerras ha venido? La gente dice la primera y la segunda guerra, la primera Alemania con China, la segunda
de Alemania cuando se metió acá contra los judíos y meterse acá a todos los países. Esa es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces le llaman la Tercera Guerra Mundial la que puede venir ahora. Me gustaría, por favor, Alexis, te saludamos, te bendecimos. Quiero que por favor entiendan esto. La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, ahora esperamos la Tercera Guerra Mundial. Y si yo les digo que para mí eso, la Primera y Segunda Guerra Mundial no es, usted me dice, pastor, pero ¿cómo esto? Esto es de loco. Lo que pasa es que tenemos un problema grande y que no estudiamos. Hubieron muchas guerras. Yeshua en el año 32, está hablando ahí en el año 32, está diciendo Mateo 24, y habrá guerra, y rumores de guerra, y habrá terremotos, y grandes terremotos, y peste, pestilencia, y hambre en la tierra. Pero aún no es el fin. Y vendrán falsos cristos, falsos profetas. Hermanos, guerra, han venido mucha guerra. En la antigüedad, antes de que Yeshua hubiera estado aquí con nosotros, el segundo Adán del primer Adán. Dios venció con el hombre. Murió en la cruz el hombre y venció el hombre. Esto es de loco. Guerras, han venido mucha guerra, demasiada guerra. Alejandro Magno, el grande, Alejandro Grande se llama, ese peleó con diferentes lugares y se hizo poderoso en la tierra. Y ganó cantidad de países y dominó el mundo. Nabucodonosor tomó posesión de todas las tierras. Los vikingos en la antigüedad, cuando estaba Constantino, cuando tomaban posición y mataban y entraban a los lugares. Israel, ¿cuántas veces Israel tomó posición de las tierras? Y tomó posiciones de otros países. Señoras y señores, han estado muchas guerras, demasiada guerra. Pero le llamo por la tecnología, por estos tiempos, por los aviones, porque antes, la Primera Guerra Mundial que hubo contra Estados Unidos, China, los chinos, los japoneses, los haitianos, y la Segunda Guerra de Alemania contra todos los países. Esa es la primera, segunda. No, señoras y señores. Guerras y mundiales han venido muchas guerras. Se han metido 3, 4 países para pelear con uno, sacar a uno y tomar posición y volver acá. Después los 3, 4 países se pelean. Hubieron muchas guerras, han venido demasiadas guerras. La historia nos enseña, lo que pasa es que muchas veces, como no estudiamos, vemos a Alejandro el Grande cuando él tomó posición de casi toda la tierra, fue muy poderoso la tierra, ese hombre, y tomaba posiciones. En los tiempos que hubieron cuando tomaron posiciones, los vikingos, los ingleses, cuando peleaban por las tierras, por todo, no, pero es que no habían aviones, no habían tanques, porque si hubiera tanques, hubieran aviones, podrían haberle llamado las primeras guerras. Pero llamamos primera guerra lo que pasó de Estados Unidos, la segunda guerra. Han venido muchas guerras. Y guerras mundiales, vinieron muchas guerras mundiales, demasiadas guerras mundiales, porque se peleaban y iban a buscar ciudades y países en la antigüedad. La diferencia es que en la antigüedad había caballo, había flecha y tenías que pelear mano a mano, en el óvalo, en la calle 7 o atrás en el rincón. Tenían que estar peleando con espada, algunos con flecha. Esa es la diferencia, entonces la gente no le llama como que fueran guerra. No, señoras y señores. Guerras, vinieron muchas guerras mundiales. Le llama la Primera y Segunda Guerra por el sistema de estos tiempos, no más nada más. Pero vieron guerra. Ahora vamos al sistema que quiero compartirte yo. Saludamos al pastor Marcelo Pardo, Dios te bendiga. Yamila también nos está viendo de Chile, Antofagasta. Les saludamos. De Paraguay nos ven los hermanos también ahí. República Dominicana también los bendecimos. Un saludo de parte de Dios. Costa Rica, ahí está el pastor también. Gino, te saludamos, Gino. Gino es grandísimo el siervo. Muchas gracias. Me faltó el jockey, me iba a ponerme el jockey de Colo Colo. No, capacito que me maten después, me peguen por ahí. Vamos a hablar sobre el tercer templo. Vamos a hablar el primer templo, el segundo templo y el tercer templo.
Pero le llamamos primer templo porque se hizo, pero hubiera un templo, ya hubo un templo antes. Pero se le llama el primer templo conforme a lo que quería David. Pero Dios no le permitió a David porque era conforme a lo que tenía Dios, no, conforme al corazón sí, pero tenía mucha sangre David en sus manos. Entonces Dios le permitió a Salomón que hiciera el templo. Pero después viene Edra, cuando Edra pone el lugar de la piedra y hace un púlpito, como le llaman hoy, porque le ponen púlpito hasta el día de hoy, sino que una piedra sobreinstala. Por eso que la cátedra de Moisés, cuando dice la cátedra de Moisés, te explico qué significaba eso. La cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los sacerdotes y los escribas. La cátedra de Moisés significaba la piedra, el sillón de piedra donde hacían la justicia. ¿Me está escuchando? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Dios con todo esto? En que antes que se hiciera el templo, el primer templo que hizo Salomón, no se olvide que Dios había hablado a Moisés. Y hará conforme a lo que yo te muestre, le dijo a Moisés. Y hizo el tabernáculo. Pero eran tiendas. Por eso que se celebra también el tiempo como el nacimiento de Yeshua. El nacimiento de nuestro Yeshua HaMashiach, donde muchos apostólicos, lo voy a decirlo, dicen, nosotros no celebramos las fiestas paganas y nosotros no hacemos todo, pero sí celebran una Navidad pagana donde Yeshua nunca nació. Yeshua nace entre septiembre y octubre de un día 15, entre el 14 y 15 más o menos, según la fiesta. Él nace en fiesta de tabernáculo, en Sucot. Son las 3 fiestas que faltan todavía para que puedan manifestarse. Entonces, cuando de las tiendas vienen, entonces ya había un templo, pero el templo era que se levantaba y había, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios andaba de lugar en lugar. Y tú sabes que cuando el pueblo de Dios andaba también tuvo guerra. Ese tiempo el pueblo tuvo guerra y peleaba con otras personas, con otras ciudades. Mátalo a todos, destrúyelo a todos, no dejes ni a la suegra viva. A esa córtala hasta la lengua, le dijo Dios. Entonces destruía todo Dios y tomaban posesión de esa tierra y de la riqueza y de los otros vecinos que se metían. Entonces Israel empezó a tomar posiciones. Pero como no habían tanques, no habían aviones, no puede ser una primera ni segunda guerra mundial. Alejandro hermano tampoco. En los tiempos de los sirios, en los tiempos de los galos, en los tiempos de los vikingos, destruían tierra y se metían a ganar, y se metían 4 o 5 ciudades y entraban a... No le podemos llamarle guerra porque son cosas que pasaron. Son guerras, señores, son guerras. Guerras mundiales vinieron muchas. Yeshua lo dije en el año 32. Y vendrán guerras y rumores de guerra. Entonces la gente piensa que solamente fueron estas 2. No, hermano, muchas guerras, ¿no? Muchas guerras han venido. Es que lo que pasa es que toda la vida nos metían... El sistema del colegio no es malo porque es bueno, porque te lleva a capacitarte a estudiar. Entonces te muestran la enciclopedia y te muestra el sistema de hoy y te muestra lo que pasó en estos tiempos y lo que pasó hace los años que hay. Pero guerras vinieron mucho. Muchas guerras han venido. A ver. El gatito con el perro peleando. El pentecostal y el apostólico son pero espectaculares para pelear acá. Sale fuera. Esto ninguno va a echar, ningún pentecostal y apostólico que esté. Entonces, si Dios le dijo a Moisés que hiciera el templo, lo hiciera con carpa, que se le llama, con las tiendas, el patio, el atrio, el lugar santísimo, completo. Pero después se edificó en piedra, lo hizo Salomón, y después vuelve a hacerse en los tiempos. Edra pone un sistema de una piedra, y después viene Nehemías en el 465, en el reinado de Artajerjes. De ahí empieza Nehemías, va a los muros y a la plaza en tiempo angustioso porque se había quemado todo.
Nabucodonosor, tenemos dos, a ver, ¿cómo le puedo explicarle? Hay como 3 o 4 que fue restaurada, que fue removida el primer templo. El de Salomón, cuando viene Nabucodonosor, entre el año 600, otros salen al 586, 588. Y el de Salomón sale en el año 952, al 951 o 950. Hay 4 más de años que uno está mostrando, porque hay mucha confusión en esto, pero no podemos marcar una fecha completa, porque mañana, y si no, pastor, fue 2 años más, y otro parece 1 año, entonces te marco 3, 4 años para que puedas entender. Y fue reconstruida por Roma entre el año 19 y el año 20. Por eso cuando Jesús le quedaron mirando, los fariseos le dijeron: Señor, pero ellos no restauraron el templo. Pero siempre estuvo el lugar santísimo. Siempre estuvo el arca ahí. Aunque el arca se había perdido, los tiempos se lo llevaron para allá, lo quitaron. Y lo dejó en una casa donde tuvieron que guardarlo cuando estaba David. Entonces David dijo: no es bueno que el arca ande así, hagámosle un templo. Y ahí Dios no le permitió. Pero Dios ya a Moisés ya le había permitido hacer un templo. Pero como es de tienda, el judío o el israelita no quiere entender que ya había un templo ya. Porque ahí entraba el sacerdocio. Y ahí entraba el sacerdote, hacía la ofrenda, hacía el sistema que tenía que hacer de Levítico, el sacerdocio, de tomar la ofrenda, el macho cabrío para hacer, y el macho y la ofrenda para Yahweh. Presentar también para lo que es la ofrenda para Dios, el sacrificio, rociar con sangre, y presentar holocausto, tomar un poco de vino y tomar un poco de alimento, que se llamaba la libación. El otro es la libación de los ídolos, que significa mezclado sangre con vino. Por eso cuando usted va a una iglesia pentecostal y apostólico, con respeto, por favor, usted ve a los pastores y dice: hermana, hermanos, prepárense los vampiros porque van a tomar sangre. Oiga, sí, lo único que le falta es que le diga así el pastor Drácula: hermanos, hermanas, prepárense a tomar sangre, porque le dicen: tome de la sangre del Señor. Dios nunca mandó a tomar sangre. Es que estudiamos mal, leemos mal. Entonces tomamos Corintios 11 y es lo único que sabemos, Corintios 11, pero no relatan la historia. Éxodo capítulo 10, Éxodo capítulo 12, Levítico, Deuteronomio capítulo 12, versículo 16, y también meternos después a Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, y podemos ver la enseñanza del pesaje. ¿Y qué es lo que significaba la sangre que pusieron el restil de las puertas? Te lo explico en pocas palabras. Cuando pone la sangre el restil de la puerta en la antigüedad de Éxodo capítulo 12, significaba que pintaran, comieran el cordero, y la sangre la pintaran con un hisopo y pusieran en el marco de la puerta. Pero en el marco de la puerta estaban poniendo la letra Haz, la 5, Haz, la letra Haz, que significaba: Yahweh está aquí. Tu Dios, el eterno, el yo soy, está aquí. Entonces la muerte, cuando pasó de largo, porque sabía que había alguien ahí. Entonces se metió donde no estaba Dios y ahí los mató a todos los niños. ¿Me está entendiéndome? Entonces la sangre no se toma ni se come. ¿Qué temas tan importantes que tenemos que aprender? Adriana está con nosotros, Dios te bendiga. Cuando digan los pastores, diga: hermana, me dijo una vez: tome de la sangre del Señor. Yo le dije: no tiene una bombilla. Yo le iba a decir: no tiene una bombilla, hermano. Preferí no decirle nada. Le dije: no, hermana, yo no tomo sangre, este es vino, yo tomo un pacto. Porque sé. Pero si viene alguien a decirme que tome sangre, no. Pero pastor, si es simbólico. Y vos no sabéis que los demonios no tienen carne ni hueso, son espíritus. Y no sabéis que tú y yo peleamos contra huestes del satánico, espíritus malignos. Y ellos están pendientes. Porque tú y yo no somos terrenales, sino que somos celestiales. Y tenemos el espíritu. ¿Hay alguien ahí, por favor? ¿Hay algún loco? ¿Hay algún enfermo espiritual que me diga amén?
Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? De ese tiempo, cuando ya Dios había presentado a Moisés para hacer los templos, para hacerlo con las tiendas que él tenía, pero ya estaba el templo, ya estaba hecho ya. Solamente que se hizo normal. Es como le digo yo, una guerra no tiene que ver, no, ahora sí está el primer templo, el segundo templo. Ya estaba en el templo de Dios. Por eso es que le llamamos el primer templo, lo hizo Salomón para hacerlo. Pero el templo ya estaba, porque estaba en una tienda, pero era un templo. Porque todo lo que Dios le mostró a Moisés, él lo hizo. Pero no era solamente lo que estaba ahí, lo que estaba adentro, el lugar santísimo, el arca, el atrio, de las velas, los candeleros, todo le mostró. Y todo está venido de arriba. No es que algo que le dijo, no, invéntame algo, no. Entonces, por eso es que uno tiene que aprender todas estas cosas, que es muy importante. Entonces, el segundo templo, bueno, veamos que Nabucodonosor, entre el año 558, 589, 86, otros dicen al 600, destruyó Jerusalén y destruyó ese lugar. En el 465, Nehemías, que estaba con Artajerjes, el copero, dice que Dios le revela, vio a los hombres cómo habían venido, llorando y que lo que había pasado. Se destruye todo y él le clamó a Dios, ayunó y lloró. Y fue a restaurar el lugar de los muros y la plaza en tiempo angustioso, que tuvieron que levantarlo entre varios. Pero Edra, en el 530, o menos 540 por ahí, Edra, después que el templo ya había sido destruido, él empieza a edificar y él lee solamente los 10 mandamientos y dice que todo el pueblo rasgó sus vestidos y se puso a llorar porque algo los tocó. No te olvides que Dios muchas veces tuvo 400 años, 430, 300 años que Dios no hablaba al pueblo. Por eso es que es bueno examinar, y cuando tú entiendas lo que es el pacto que hizo Yeshua, que no es cena sino que es pacto, te encendía, hermano. Pero como los pastores viven en la religión católica todavía, metida con la romana, siguen con Corintios 11. ¿Por qué Corintios 11? Qué raro que Pablo es del nativo de Benjamín, pareció entre los fariseos, era un hombre llevado en Israel. Te hablaste una palabra griega. Y te iba a mandarte a cenarse una palabra de los galos franceses. El tercer templo judío, conforme a lo que yo diga, pero yo tendría que decirte el cuarto, pero no puede haber otro templo. Ay, vamos a ver que esto está bueno. El templo donde se hizo, cuando estuvo Yeshua, el que se hizo primero, fue sentado en lugar clave con estrategia, ese lugar, y fue en la colina del monte Moriah, en Jerusalén. Se concentró el poder político, económico y religioso. Político, económico y religioso. Es decir, que se instala ahí en el tiempo, en el año 19, en el año 20. ¿Me entiendes? Ya estaba Cristo ahí. Todavía no se había manifestado el poder de Dios sobre su vida. El segundo Adán. El segundo Adán. Por eso que Dios honra a los que le honran. Y el segundo Adán está honrado. ¿Hay alguien ahí conmigo, por favor? Métele la mano a estos pentecostales ahí, para que entiendan, hermano. Espérate, dame un apostólico para darle. Dame 1000. Ponga atención. Por eso que hoy día la mayoría de los judíos ortodoxos, y aún todavía judíos israelitas mesiánicos, están creyendo al tercer templo, pero vamos a mostrar un texto bíblico de cuál se toma en el sistema de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel capítulo 38, tenéis que medir, pero Ezequiel fue antes que se hiciera el segundo templo. Ezequiel entonces profetizaba lo del segundo templo, no profetizaba lo de ahora. Alfredo, 70 años de cautividad, Jehová despertó el espíritu del rey Ciro y despertó el espíritu de los que estaban con él. Amén.
con Zorobabel y Esa. Gracias por recordarme ese pasaje bíblico. Entonces Dios tuvo que formar todo eso. Gracias, hermano Víctor. Dios lo bendiga mucho. Está en el discipulado con nosotros. Ponga atención que esto se pone... Bueno, vamos a leer, por favor. Vamos a ver. El libro de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Después nos vamos a Mateo, capítulo 24, y después vamos a Apocalipsis. ¿Por qué se toman de estos textos bíblicos? Los ortodoxos, como muchos mesiánicos, también no toman estos textos bíblicos, sino que toman más el sistema de Ezequiel. Pero Ezequiel fue antes del segundo templo. Ezequiel estaba profetizando lo del segundo templo. Ezequiel no profetizaba el tiempo después. Pero después se toman de Juan, de Apocalipsis capítulo 11, de los dos testigos. Pero si tú me dices de los dos testigos del capítulo 11, y tú me hablas, amigo pentecostal, amigo apostólico, que tú crees que Apocalipsis capítulo 4, cuando le dice Dios a Juan, ven y sube, tú estás diciendo que ahí la iglesia no está, la iglesia está en el cielo. Entonces, ¿cómo tú podías decir que se va a hacer el tercer templo si tú estás ahí arriba? Y si yo te digo que Juan en ningún momento Dios lo llevó para arriba, sino que hubo una visión que Dios le mostró a él, lo saca para mostrarle. Pero Juan vuelve, porque tiene que hablar lo que Dios le mostró. A Daniel Dios lo lleva, pero le muestra y después vuelve a mostrarle. A Ezequiel también. Por eso es que la gente no entiende muchas veces, porque dice, pastor, pero es que el hombre, Dios le mostró. Sí, pero le mostró para que él hable. Dios no te va a mostrarte para que vos estés allí. Hay cosas que Dios le mostraba a los discípulos y le hablaba a los discípulos. No digas nada lo que yo le he hablado, lo que le he mostrado. Lo que ustedes vieron todavía no. Estaban en vida. Aquí llevó a las personas para que después relataran y mostraran los libros. Acompáñame a los Tesalonicenses. Comparta el video que está muy bueno. Segunda de Tesalonicenses. Esto va a estar bueno. Capítulo 2. Te leo el versículo 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Ponga atención. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y apostasía, cuando dice el apóstol Pablo, cuando él estaba escribiendo, ya había apostasía. Yeshua después lo habla en Mateo capítulo 24, versículo 3, que nadie os engañe. Porque ya había apostasía cuando estaba Yeshua. Ya habían falsos cristos, habían pasado falsos hermanos. Juárez, te saludamos. ¿Cómo está, Carlito? Dios te bendiga. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo, cuando está hablando está hablando de un templo, está hablando del templo que estaba hecho. El apóstol Pablo no está hablando de algo que va a pasar después, está hablando del templo acá. Entonces acá se toma en el texto bíblico para decir que se sentará el anticristo y hablará cosas y se creerá a Dios. Toman el capítulo de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pero vamos a estudiarlo bien, para que examine bien usted. En el versículo 5 dice, te leo el 4 nuevamente para que volvamos. Comparte el video que está muy importante esto, está interesante. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. El apóstol Pablo estaba vivo. El templo estaba todavía, el segundo templo de Dios estaba ahí. Pablo no está hablando algo que está fuera del contexto. Pablo está hablando en el año 52, porque las dos cartas, la primera y segunda carta, no, 53, la primera y segunda carta de los Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe en los Corintios, en el 52 y 53. El apóstol Pablo está hablando en vida y está diciendo
que se sienta y se hace culto, y que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. No te olvides que los emperadores en la antigüedad se creían dioses. Eran los dioses de la tierra. No te olvides que aún los faraones, cuando le dijo a José, tú vas a hacer de la... Pero aquí el que lleva aquí soy yo. La última soy yo aquí. Yo soy el Dios de acá de la tierra. ¡Wow! Entonces acá le está mostrando que el apóstol Pablo dice, porque el templo estaba, no había estaba el templo que se había hecho en el 19 y 20 en los tiempos de Roma. Estaba el templo. Si el templo fue destruido en el año 70, en el 64, el 68, cuando Nerón encienda todo Roma, se manifestó ese demonio tremendamente, donde fue perseguido toda la iglesia. La iglesia salió perseguida por todos lados, mataron judíos y cristianos por todos lados, evangélicos, por todos lados, por todos lados. Ahí fue donde Pablo muere en el año 67, casi 60, sí, 67, 68, casi. Pedro muere en el 66, anda por ahí entre Pedro y Pablo. Pero en el 52, 56, cuando habla Pablo, está hablando porque ya estaba el templo. ¿Me está entendiendo? Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros decía esto? Pablo dice, ¿no te acuerdas que cuando yo estaba con ustedes yo les decía todo esto? Que tiene que venir el anticristo, tiene que venir uno que se va a levantar, que va a destruir y se va a sentar en el templo. El templo estaba ahí. Estaba ahí el templo. Entonces los hermanos pentecostales y apostólicos toman esto como que fueran del futuro de hoy, al que ha de venir. No, señoras y señores. ¿Por qué no estudia la Biblia? Yo también era ignorante igual que usted. Yo era ignorante. Y doy gracias a Dios y al Espíritu Santo y le deseo para que usted aprenda también. No de mí, aprenda del Espíritu. Pablo está hablando en vida porque estaba el templo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros decía esto? Ponga atención. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hermano, tú sabes. Un ejemplo, hermano, que estemos en el grupo aquí. Hermano Francesco, hermano Carlos, hermano Juárez, Pastor Maxi, los siervos de ahí, hermano, ustedes saben lo que está pasando en la tierra, ustedes saben lo que está pasando en Israel ahora, usted sabe que después de esto, si viene una guerra, se va a manifestar algo tremendo. Nosotros sabemos porque estamos en vida y sabemos lo que estamos hablando. El apóstol Pablo le está diciendo a ellos, ustedes saben lo que lo detiene, y usted sabe lo que lo detiene para que no se manifieste lo de acá, pero cuando él se ha quitado se manifestará. Esto es fuerte, esto es de loco. Versículo 7, porque ya está nació el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, y el Señor lo matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se toman después este texto bíblico para hablar que es la venida del Señor, que es el último que estaba. Esto es bueno. Mateo capítulo 24. Tesalonicenses capítulo 2, el templo estaba, Pablo habla en el año 52, 53. El templo estaba ahí. Porque el templo fue destruido en el año 70 por el emperador Tito. Donde se hicieron dioses y se manifestaron. Y vamos a ver el sistema de la abominación desoladora de Mateo 24, 15, que está muy bueno. Vamos, vamos, despierte, no se me duerma. Que escucha, cavernícola. Mateo, por favor. Capítulo 24. Míralo, voy a leer versículo 1, 2, 3 y 4. Ponga atención. Esto está bueno. Comparta algo. ¿Quiere decir algo, hermano? Diga, por favor, opine algo. Opine, siervo. Cuando Yeshua salió del templo,
24:1 de Mateo. Y se le acercaron sus discípulos para preguntarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yeshua le está diciendo: ¿no ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sabes qué significa eso, no? Que nunca más se va a levantar otro templo. Hay una teoría que dicen que sí lo van a hacerlo. Tienen la vaca de como 15 colores. Lo van a hacerlo. Hay otra teoría que baja la Jerusalén. La otra teoría es que baja el reinado de Jerusalén, la autoridad, la Jerusalén espiritual, la autoridad en la tierra como posición de gobierno. Capítulo 24, versículo 2 dice que no quedará piedra sobre piedra que será derribada, quedará bajo tierra. Por eso que está la mezquita de Omar, está metida ahí. En la mezquita de Omar. Dios es muy sabio. Vamos a ver el versículo 15. Pero vamos a ver el versículo 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, porque va a venir el derrumbe completo, lo que va a pasar. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Lo mismo que dije del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Que nadie os engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá si que antes venga la apostasía, el hombre de pecado, inicuo, y se siente. Y venga en el templo y se siente creyéndose Dios. Porque el templo estaba, y Pablo escribió en el año 53. ¿Me está escuchando? Y escribió de los Corintios. Esto es bueno. Dios te bendiga. Vamos a ver el texto bíblico de Mateo 24, versículo 15. Esto lo toma mucho. Pero te voy a mostrar, aquí te voy a mostrar el tema de la guerra. Vamos a verlo. Versículo 5 anterior. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, a muchos engañarán, oiréis de guerras, de rumores de guerra, mirad que no se turben. Porque es necesario que todo esto acontezca para aún que no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre, terremoto, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y matarán y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese texto bíblico es para la iglesia. Pastores, apóstoles, profetas. Nos odiamos, peleamos, discutimos, no nos amamos. Y somos falsos. Me pongo yo primero. Para que no te sintáis mal. Porque la maldad se ha movido más dentro de la iglesia. El robo, la mentira, el engaño, la sinvergüenzura, la estafa, la hipocresía. Wow, esto es fuerte. Vamos al versículo 15, que es clave. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, entonces la gente se toma el lugar del templo aquí. Entonces dicen que el capítulo 24 de Mateo, versículo 15 es el templo, y no es el templo, porque el lugar santo es Jerusalén. No está hablando del templo, está hablando del lugar santo. Orad por Jerusalén, por la ciudad santa. Orad por Jerusalén, por la ciudad santa, pero hoy no es la ciudad santa.
sino que hoy es la ciudad donde está más la prostitución, donde está más el homosexualismo, donde está el lesbianismo, donde están los sistemas. ¿Sabe quién entró ahí? La familia de Lot. Entraron los sodomitas. Los sodomitas vienen de la hija de Lot. Oye, ese pasaje cuando lo prediqué es muy bueno. ¿Usted sabe que un hombre para poder engendrar un hijo tiene que eyacular? Me dijo uno, no, pero pastor, hay gente que duerme, está dormido y de repente amanece y todo mojado y sale con su parte del hombre, su esperma. Sí, pero hay un problema, porque el esperma tiene que producir una velocidad para ingresar al óvulo, a la parte que necesita justo ahí, porque está pendiente, le dije yo. Así que no creo que haya sido dormido. Señores y señores, Lot, para que pudiera quedar embarazada a sus hijas, Lot disfrutó de esa relación sexual. Pero le llaman justo Lot. Por eso después Dios aborreció esa descendencia, las hijas de Lot, las sodomitas, y de los Moab, de esa descendencia vinieron los sodomitas, vinieron los de Egipto, los de Sodoma y los de Gomorra, toda la inmundicia. Qué hermoso estudiar, hermano. Entonces el lugar santo que se le dice en el capítulo 24, versículo 15, no es el templo, está hablando de Jerusalén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ya. En el año 408 y en el 600 se presentaron 2 chanchos en el lugar de los altares, presentando de ofrenda. La abominación desoladora también que se muestra y que se habla fue el imperio de Roma, cuando en el año 70 se destruyó el templo y se movió todo Roma en ese lugar. Ahí tenéis 2 teorías. Pero la tercera te quedará con que es el templo y no es el templo, sino que esto es Jerusalén. No está hablando del templo, es el versículo 15. Pero muchos toman que es el versículo 15, que es el templo. No es el templo, es la ciudad santa. No habla de templo, habla de la ciudad. El lugar santísimo, el lugar santo tendría que ser santísimo y no dice eso. Miren, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que es Jerusalén, Jerusalén la ciudad santa, la abominación desoladora que habló el profeta Isaías, el que lee entiende. Esa profecía de Isaías ya se cumplió. Se cumplió. Cuando Yeshua está hablando, se cumplió después. Este es el templo. Me dijo uno, pero, pastor, pero si lo van a hacerlo. Te vas al libro de Apocalipsis capítulo 11, te vas a encontrarte con los 2 testigos y que dejarse el patio y el atrio para acá. ¿Cierto? Vamos a hacer algo. En la antigüedad, ¿por qué yo digo que el tercer templo no se va a hacer? Aunque tengan todo lo que tengan, no lo van a hacer. Porque Yeshua habló, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Nunca más habitaré en templo hecho en mano de hombre. Usted va a ver las casas apostólicas, donde en Tegueve, ahí donde Marco, Barriento, donde acá en Argentina, donde usted quiera, las metodistas. Eso no son templos. ¿Quién le dijo a usted que esos son templos? Eso pueden ser 4 paredes, se juntaron y hablamos ahí, pero Dios no habitará más en templo hecho en mano de hombre. Y le está hablando a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, desde el año que empezó a hacer los sacrificios con el tema de Abraham, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, de Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14, y este es el pacto de la circuncisión, y será mi pueblo, y lo ofreció sobre el holocausto y las ofrendas, y después cuando vino el sacerdocio desde Moisés,
del año 2566 más o menos, 555, 66 por ahí, cuando empezaron las ofrendas a presentarse, estaba ahí. Dios le había presentado el altar y ha presentado el lugar santísimo, donde estaba el arca, todo, y llevaban en las tiendas. Y ya estaba el templo ahí. Pero como es de madera, como le dije yo, como es de piedra, el primero es Salomón y el segundo le dicen el templo que hicieron los romanos. Pero ya había un templo hecho de qué, de tienda. Y estaban todas las cosas de Dios que Dios le había hecho. Estaba el templo ahí. El templo estaba ahí. Era de tienda, pero estaba ahí, era un templo. Entonces dijo Dios, no habitaré más hecho un templo en mano de hombre. ¿Por qué? Porque se presentaban ofrendas, aguinaldo, incienso. Se presentaban todo holocausto a Dios en ese lugar. Entonces, como hoy día no trabaja el Padre, ni trabaja el Hijo, hoy trabaja el Espíritu Santo. Ruaj. El Ruaj. El Espíritu el que trabaja hoy. Dios no permitirá que hagan ofrenda, que hagan sacrificio, que vuelvan a la antigüedad, cuando Dios dijo que nunca más va a habitar en templo hecho en mano de hombre. Pero es que no importa, que ellos están esperando a su Cristo, ellos están esperando a su Mesías. No, usted no entiende todavía. No lo van a hacerlo, porque hoy día el que trabaja es el Espíritu Santo de Dios. Dios dijo que nunca más iba a habitar, nunca más, de piedra sobre piedra que sea derribada se va a volver a levantar. Porque se levantaron 2 templos hechos en mano de hombre. Pero en cambio el templo que Dios le dio a Moisés, escucha bien, se lo dio con el diseño celestial y le mostró todo lo que tenía que hacer y cómo era. Y en ese lugar Dios se movía tremendamente. Se movía más que en el templo de Salomón y se movía más que en el templo que le habían hecho los romanos. Porque en la parte polémica, cuando hicieron el templo en Roma, se presentó más para la parte política, más para la parte económica y la parte religiosa. En cambio, en el que tenía en Moisés, la Shekinah, la gloria estaba ahí. No digo que los templos de Salomón no tuvo, no digo, pero fue la diferencia en que el primer templo y el segundo templo fueron hechos por mano de hombre. En cambio, el primero que se había hecho fueron de tienda, pero fue el diseño que estaba arriba, completo. Entonces, ¿qué hace Dios? No habitaré más en templo hecho en mano de hombre. Entonces, si Dios está hablando esa palabra, aunque junten todo lo que quieran, van a juntarlo, porque ya no hay sacrificio, ya no hay ofrenda. La libación de Joel capítulo 1, versículo 8 al 13. Los sacerdotes están de vuelo, ¿por qué? Porque no está la ofrenda, no está la libación, se ha extraviado todo. Se perdió el aceite, se perdió el mosto. Dios no hablaba, pero hoy día Dios está con nosotros las 24 horas. Dios está con nosotros perdonándolo 499 veces en el día. Dios está con nosotros preocupado todos los días. ¿Por qué? Porque está Ruaj, está el Espíritu con nosotros, está el Espíritu Santo con nosotros. Y nosotros, este es nuestro templo, este es el templo de Dios. Somos porfiados, desobedientes, contumaces, pero aún Él está aquí, porque Él no habitará más. De loco. ¿Me está escuchando, Pentacora? Escucha, cavernícola. Escucha, apostólico religioso. Pagano. Ya tranquilo. Por eso que hoy el templo es de nosotros, está acá. En Jeremías, que compartió otro día nuestro hermano, delante hablaba nuestro hermano, Víctor, decía pastor, porque en Jeremías dice, porque ya no habrá circuncisión de prepucio, sino que habrá un prepucio de corazón, donde el hombre estará y mandará la ley y estará la tabla puesta aquí. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted si lo tiene, usted tiene la ley. Y al tener la ley, porque el Espíritu es la palabra, el Espíritu es la ley.
Ah, pastor, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y con esa estupidez yo caminé durante 8 años. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Yo era más estúpido de los que me habían enseñado, porque creía todo eso. No, nosotros tenemos la ley, porque tenemos el espíritu de la palabra, el espíritu... ¡Ay, ay, ay, alguien ahí, por favor! Tenemos el espíritu del Dios de Israel. Y Él no habitará más allá, porque hoy día habita en el templo de un corazón. ¡Wow! Cosas que Dios nos enseña. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Tienen todo preparado para hacerte ese templo, pero no lo van a levantarlo. No lo van a levantarlo, sí, pero que su pueblo de Dios, claro. Israel será salvo como está escrito. Pero Dios, porque están endurecidos, dicen, porque Dios ha endurecido a Israel por parte, pero luego todo Israel será salvo como está escrito, pero está endurecido. Y en su dureza quieren hacer lo que ellos quieren. Hubieron 400, 430, más 300 y tantos años, y Dios no estaba ahí. Ellos dijeron, si Dios no está con nosotros. Pintaban su cámara, Ezequiel capítulo 8, pintaban los sacerdotes, pintaban las paredes con sus dioses, con los vales, hacían todas sus cosas. Adoraban al dios Tamú, las mujeres se echaban ahí, hacían su inmundicia. Total, Dios no nos ve, si Dios se desamparó, se fue de nosotros. Dios nunca se ha ido de Israel. Lo que pasa es que Dios no estaba con lo que estaban haciendo a ellos. Entonces hoy día el Espíritu no está en un templo de madera, no está en el templo de Salomón, no está en el templo que hicieron los romanos, no está en el templo que hoy día está en el corazón del hombre. Entonces cambió del sacrificio de la ofrenda del arca, de presentar holocausto, presentar corderos, presentar animales, presentar las ofrendas para el perdón de los machos cabríos, a Azazel, que es enviado al desierto. Entonces dijo Dios, si esto hace el tercer templo, entonces lo que dijo Yeshua no resultó. Fue en vano lo que dijo, porque Él no habitará más. Dios te bendiga, Dios te guarde. A ver qué dicen por ahí. Sonia Salta con nosotros, Robinson. El único Epifanes en el año 170 sacrificó los chanchos en el altar, mató muchos judíos también. Amén, amén, amén. Eso estamos hablando más o menos nosotros recién. El año 600, 400 al 600 ponen muchos también en el templo. Yo vino a ver el video completo al principio, te va a edificar mucho, va a romper muchas cosas que te va a servirte. Por eso es que tú vas hoy día a la misma, la JH, a cualquier templo ahí. El otro día el pastor Maxi, está haciendo estudios ocultos en un hotel, en un salón. Un día me dijo uno, ustedes están haciendo culto ahí donde están todos los borrachos. Pero si ahí no habita Dios, ahí está el Espíritu con nosotros salvando la alma. Nada más. ¿Y tú crees que Dios va a permitir que Israel vuelva a hacer los sacrificios, las ofrendas y todas esas cosas? Se han pasado más de 2000 años y no han podido hacer nada. No quedará piedra sobre piedra. Mateo 24, versículo 2. Que no sea derribado todo. Y Pablo habla en el año 53, que se sentará en el templo y se creerá a Dios. Pero eso fue en el año 70, porque Pablo estaba en vida y el templo estaba ahí. Porque el templo fue destruido en el año 70. Estudia, hermanito. A mí me pasó lo mismo, porque yo también enseñé cualquier basura. También pensé tantas cosas que me servían, porque igual venía gente al Evangelio. Pero me di cuenta que si no es por el Espíritu Santo, que Él me ha enseñado, todavía me estoy pegando mi cabeza sobre las murallas. Y posiblemente Dios igual me va a salvarme, pero qué lindo cuando Dios te revela y te ve las cosas. Como le dije al empezar, tenemos
La teoría que dicen que sí van a hacer el tercer templo, yo no estoy despreciando a esa teoría que la van a hacer. La segunda teoría es que baja la Jerusalén, y la tercera baja el gobierno de Jerusalén, el reinado con Jesús, a reinar, a establecer el orden, como un orden mundial, pero el orden. Y es casi lo mismo, digo yo, hermano. Si tomó dominio el diablo toda la vida, ahora la tomará Cristo. Estamos en serio. El orden mundial, pero evangélico ahora. Aquí la llamamos nosotros ahora. Nosotros la llamamos ahora. Y le ponemos dale, Señor, ponele bueno. Por eso que en el libro Apocalipsis sale, Señor, ¿por qué no? Dice ahí, Señor, mira los que han matado, los que han pegado, pon juicio rápido sobre esa gente. También, sí, el evangelio del reino de Dios también viene a establecer dominio. Le vamos a darle bueno a todos acá. No se olvide que Israel en la antigüedad Dios era el Dios de guerra. Hoy es el Dios de amor. En la antigüedad Dios destruía todo. No quedaba ni la suegra. Alen Marco, amén. Bendiciones, mi hermano pastor. Saludos, bendiciones para todos. Desde Monterrey, México, Alba, Dios te bendiga mucho. Saludamos a tu mamita, a tu familia. Un abrazo en Cristo Jesús. Fuerza y adelante, hija. Así que hoy día trabaja el Espíritu Santo y este es el templo. Aunque hagan lo que hagan, vamos a hacerlo, pero no creo que lo hagan, porque Dios prometió que nunca más. Entonces, si Dios dijo eso y que iba a derramar la promesa del Padre, entonces la promesa del Padre es el Espíritu Santo. La promesa del Padre no que hagan el tercer templo, porque Dios le pidió, porque David tenía eso, pero Dios no le permitió a David, sino que a Salomón se lo dio. Después de Salomón, Dios tocó para que se metiera Edra, para que se metiera Nehemías, se metiera Zorobabel, se metiera Ciro, y formaron después los romanos el último, el segundo templo. Pero, ¿por qué le llaman segundo templo si antes del primero había uno, que era el templo de las tiendas, donde estaba todo el lugar santísimo de Dios? Bendito sea mi Dios. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Claro, porque como no estudiamos, nos quedamos con eso. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, estamos esperando la tercera. Claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Parte que me haya. ¿El Espíritu Santo es una persona, sí o no? Dígame rapidito, sí o no. ¿El Espíritu Santo es una persona, sí o no? Se lo digo públicamente, dígame sí o no. ¿El Espíritu Santo es una persona, sí o no? Vamos, tiene 2 minutos. Vamos, vamos, vamos. Para terminar con esto. Está bueno, me gustó el estudio. Muy bueno, muy importante. Dígame, ¿el Espíritu Santo es una persona, sí o no? Vamos a orar por tu familia, hermana Alba. Vamos. Adriana dice no. A ver, ¿quién más? ¿Quién más por ahí puede hablar? ¿Quién más, por favor? ¿El Espíritu Santo es una persona, sí o no? Por favor, ya, por Robinson, vamos, por Sala. Habla, pues Víctor, vamos, muchachos, por favor. ¿Cómo la hermana solita va a estar respondiendo ahí? Está huérfana ahí, a la hermana hay que darle amor, que está solita ahí en el Señora. Ya pues. Ahorita pues, mis hermanos del Perú también. Ahorita pues. Vamos, ¿quién está ahí? Hermana Alicia, comente por favor. Juárez, el Espíritu Santo es una persona así, dice. ¿Ya quién más? 1 minuto más y doy la respuesta para terminar. Sista dice no. Uno más, por favor, queda 1 minuto. Pueden opinar, opinen por favor. ¿El Espíritu Santo es una persona, sí o no? Si está el pastor Maxi ahí, por favor, Leopardo, está por ahí el Leopardo, Máximo Pardo, Leopardo. Ya, por favor, ¿quién más está por ahí? ¿El Espíritu es una persona, sí o no? Voy a cerrar mis ojos como niño para no ver, ya, por favor, los hermanitos, ahora ahorita Vamos. Dígame, ¿el Espíritu Santo es una persona, sí o no? Vamos.
Ya. Fabián Rodríguez, ¿el Espíritu Santo es una persona, sí o no? El Espíritu Santo es una persona, sí o no. El tercer miembro de la Trinidad, Alba, también dice que es... No, te pregunto que si es una persona. ¿Es una persona, sí o no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de nuestro Dios. No, dígame, ¿es una persona, sí o no? Es una persona, dice Fabián. ¿Quién más? Alba. No, no, dígame, respóndame. ¿Es una persona, sí o no? Nada más, sí o no. Sabemos que es consolador, sabemos que se entristece, sabemos que es sensible, sabemos que está audible, sabemos que tiene los 5 sentidos. Le pregunto, ¿es sí o no? ¿Es una persona, sí o no? Pero entiendo. Para profesor yo soy un poquito loco. Ya, vamos a compartir algo. El libro de Mateo capítulo 2 está hablando cuando viene Miriam, porque María es católica, le dice el ángel, le dice, pero, y él le dice a ella, pero ¿cómo concederé si no tengo marido? Y le dice, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y engendrará, la palabra engendrar le habla. Y la palabra engendrar significa relación. Número 1, cuando Yeshua atravesó las paredes, Lucas capítulo 1, capítulo 24, Lucas 24, cuando que Yeshua resucita, atraviesa las paredes, los discípulos dijeron, es un espíritu. Entonces dijo, no, pues un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Ni carne ni hueso. No, pero es que el espíritu tiene los 5 sentidos, no me entiende usted. Que el espíritu tenga los 5 sentidos, que el espíritu tenga emoción, que llore, que se entristezca, que es sensible, es como la niña de mis ojos, como la mujer del vaso frágil. Escúcheme bien. Yeshua cuando atravesó dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso. Ni carne ni hueso. Y un espíritu no puede engendrar porque no tiene carne ni hueso. Un espíritu no eyacula. ¿Me está escuchando? Entonces nos metieron toda la vida esto, que es la tercera persona en los tiempos de Constantino, el 325. Y nos creímos con eso, claro, porque Él habla, Él escucha. ¿Y por qué no te vas entonces al libro de Proverbios capítulo 8 y te vas a encontrar con la sabiduría? La sabiduría tiene conocimiento, la sabiduría es inteligente, la sabiduría es paciente, la sabiduría conoce, la sabiduría también habla. Entonces, si la sabiduría tiene todo eso, tendría que haber sido una persona también. Vamos a leer este proverbio. Ah, bueno, esto tiene que haber terminado ya, pero... El Espíritu Santo no es una persona porque es un espíritu. Dios es espíritu, Dios es fuego. Y enviará el Espíritu Santo, poder y fuego. El espíritu no es persona. Porque si hubiera sido persona, hubiera tenido relaciones con Miriam. El espíritu vino a formar. La palabra crear significa a formar de lo nada. Y la palabra, y la palabra tierra, que significa eret, tierra seca, tierra mineral, Dios preparó todo para hacerlo. Y la palabra empollar, que es la palabra que tiene que formar, es el espíritu, Él empezó a preparar todo. En Génesis capítulo 1, versículo 2. Y Él se movía. Rajaf, la palabra Rajaf, significa el espíritu empezó a moldear, a formar lo que estaba ahí. Y el espíritu empezó a formar lo que estaba dentro del vientre, lo que estaba en el óvulo de Miriam. Porque el abrigo del poder del Altísimo lo cubrió. Entonces lo que estaba aquí no podían ver lo que estaba formando aquí abajo. Wow. Bendito sea el nombre de Dios.
Proverbio. Pero es que ese de la Trinidad es la segunda persona. ¿Sabe? Yo también pensé lo mismo. Y dije yo, Señor, es segunda persona. Vamos en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 1. No clama la sabiduría, da su voz la inteligencia, en las alturas junto al camino. Versículo 24 de Proverbio 8. Antes del abismo te engendraba. Antes que fueses la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya sabían, ha sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Habla la sabiduría. Entonces, si la sabiduría habla, la sabiduría tiene inteligencia, la sabiduría conoce todo, entonces la sabiduría tiene que haber sido también la cuarta persona. Es decir, tenemos el Padre, tenemos al Hijo, tenemos el Espíritu que una persona y la sabiduría que otra persona. Tenemos dos personas más el Hijo y el Padre. La sabiduría es la inteligencia. La sabiduría habla, escucha. La sabiduría es paciente. La sabiduría espera. ¿Acaso Dios no hizo la sabiduría antes que hiciera toda la tierra? Antes que hiciera todo el universo. Proverbio 8. Léelo y estudia. Señores y señores, el Espíritu no es una persona. El Espíritu tiene lo mismo que tiene la sabiduría. Lo que dijo un día Armando Anducín y otros teólogos, es que tiene los 5 sentidos, habla, escucha, inteligencia, sabio. ¿Y por qué dejaste la sabiduría a un lado y dejar solamente el Espíritu? Y la sabiduría fue hecha antes que Dios hiciera todo. ¿Con quién hablaba Dios en el principio de Génesis capítulo 1, versículo 26? Hagamos al hombre imagen. La sabiduría. Hablaba con la sabiduría. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué ellos hablan sabiduría terrenal, pero tú hablas sabiduría celestial? Bendiciones. Que Dios te bendiga.